Hola culinarios, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les comparto esta receta de churros caseros que la verdad son muy facilitos de hacer, quedan perfectos, muy deliciosos, crujientes por fuera y muy suavecitos por dentro, y lo mejor de todo es que ni siquiera necesitas muchos ingredientes para preparar esta delicia en casa sin complicarte nadita, así que si buscas un postre facilito, quédate porque te va a encantar. Te cuento que yo utilicé una harina que ya viene preparada y lo mejor de todo es que en la parte de adentro ya traía una duya y una manga para preparar los churros. Así es que si no tiene churrera está perfecta esta opción. En la misma cajita ya están las instrucciones de cómo preparar los churros, así que para 500 gramos de harina decía que tenía que poner medio litro de agua a hervir. Así es, el agua tiene que estar sumamente caliente, así que de preferencia tiene que estar recién herverita. Primero lo que hice es que puse el agua ya bien calientita en un bowl para después irle agregando poco a poquito la harina. Esto no es innecesariamente hacerlo en este orden, tú lo puedes hacer al revés. Si gustas puedes agregar la harina y después poco a poquito le puedes ir agregando el agua. Así de esa manera es mucho más fácil y práctico poder incorporar todos los ingredientes. Al final de cuentas lo que tenemos que hacer es conseguir una masa que esté sumamente suave. Te recomiendo que le agregues una cucharadita de vainilla a la masa para mejorar su sabor, ya que esto le va a dar un sabor más espectacular. Cuando la masa ya esté lista se va a ver así como si fuera una tipo pasta. Va a ser muy suave la masa, pero su textura visiblemente se va a ver así como si estuviera porosa, pero no te preocupes, así es como tiene que quedar. Para bañar los churros con el azúcar, pues ya saben que aquí esta preparación debe de ser todo un mega plus, así es que utilizamos azúcar morena, azúcar mascabado y también le pusimos su respectiva canela, que ese es el plus de toda esta receta. Hay que poner a precalentar bastante aceite donde vas a poner a freír los churros, ya que esto es uno de los puntos muy importantes para que tus churros te queden perfectos y bien deliciosos. Algo que me sorprendió muchísimo de la cajita de donde viene esta harina preparada es que trae muy buena calidad de manga y de la duya. La duya está muy grueso el plástico y también de la manga, así que los puedes preparar sin ninguna complicación y sin miedo de que se te vaya a romper. Antes de empezar a agregar los churros en el aceite caliente, haz una prueba por fuera para que le quites todo el exceso de aire y así no te vayan a quedar bofos y te queden bien parejitos. Bueno, es una recomendación que te doy, ya que en las primeras piezas eso fue lo que me pasó. Es que te cuento que es la primera vez que estoy haciendo churros y es una de las cosas que me di cuenta para que queden bien parejitos. Los vas a dejar unos cuantos minutitos hasta que queden bien parejitos, doraditos por todos lados, y después los vas a dejar estilando un poquito para quitarle el exceso de la grasa y después poderlos agregar y bañar con bastante azúcar. Es bien importante que cuando vayas a bañar todos los churros tienen que estar bien calientitos, recién hechecitos, para que se puedan impregnar bien del azúcar y la canela y así queden bien bañaditos uniformemente, y de esta manera te van a quedar bien deliciosos con un sabor espectacular. Y vean ustedes cómo quedan estos churros, la verdad quedan deliciosos. La parte de adentro quedan súper suaves, por fuera quedan muy crujientes. Uno de los puntos mencionados clave para esta receta es a nivelar la temperatura. Si tú dejas a temperatura correcta para poderlos freír te van a quedar perfectos. Lo mejor de todo es que los puedes acompañar con un poco de leche condensada, le puedes poner chocolate cajeta, con lo que más te guste, o los puedes comer así solitos. La verdad, con esta combinación de azúcar con canela que hicimos el día de hoy y reforzarlo con ese toquecito de vainilla a la masa, créanme que le dio un sabor delicioso. Jamás me imaginé que pudiera hacer unos ricos churros tan fácilmente en casa sin necesidad de utilizar muchos ingredientes y que quedaran tan deliciosos. Se los recomiendo muchísimo, a nosotros nos encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho esta receta, y lo mejor de todo es que es perfecta para aquellas personitas que son principiantes y que quieren un postre fácil, económico en casa y sobre todo que sea rendidor. Lo puedes acompañar con chocolate, con cafecito, con atole, con lo que tú quieras. Cuéntame cómo te gusta comerte más los churros, con cajeta, chocolate, leche condensada o así solitos. Si te gustó la receta que te compartimos el día de hoy, no olvides regalarnos un like, no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Bye.